México, enero de 1964. Mientras el país miraba hacia el progreso y la modernidad, en la frontera polvorienta entre los estados de Guanajuato y Jalisco, la tierra comenzó a escupir sus secretos. Lo que la policía descubrió allí no fue simplemente un crimen, fue una industria del sufrimiento. Esta es la crónica detallada, sin censura y documentada, de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. Ellas son las dueñas del récord Guinness más infame de la historia criminal, las asesinas seriales más prolíficas de América. Esta es la historia de las Poquianchis. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Para comprender la magnitud de su maldad, debemos diseccionar su origen. Las hermanas González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco, en una ventana de tiempo entre 1910 y 1920. Eran hijas de Isidro González, un comandante de policía de la época porfiriana, y Maximina Valenzuela. El padre, Isidro, no era un hombre de ley en el sentido moderno, era un hombre de violencia. Las hermanas crecieron viendo cómo su padre imponía su voluntad a golpes, tanto en la calle como en la casa. Su madre, Maximina, era una mujer sumisa, devota hasta el fanatismo, que inculcó en sus hijas una religión basada en el miedo al castigo divino, no en el amor. Desde niñas, las hermanas mostraron una dicotomía perturbadora. Por un lado, rezaban el rosario diariamente y temían al infierno. Por el otro, eran agresivas y codiciosas. Al morir sus padres, en lugar de buscar trabajos honrados, comenzaron a delinquir. Primero con pequeños robos, luego vendiendo alcohol ilegal. Pero fue Delfina González, la mayor, quien tomó el mando. Delfina era la mente maestra, una mujer robusta de carácter explosivo que odiaba la pobreza con cada fibra de su ser. Ella arrastró a sus hermanas, María de Jesús, la más cruel físicamente, Carmen, la más sumisa ante Delfina, y María Luisa, la matrona. A mediados de los años 40, decidieron que vender cuerpos era más rentable que vender licor, pero tenían un problema. En Jalisco la policía ya las conocía, así que cruzaron la frontera estatal hacia Guanajuato, tierra fértil para esconderse a plena vista. El imperio de las Poquianchis no era un solo lugar, era una red. Se establecieron estratégicamente en zonas rurales donde la ley era escasa o corruptible. Sus propiedades clave, que hoy son ruinas malditas, fueron el Guadalajara de Noche, ubicado en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Este no era un simple bar, era su cuartel general urbano. Por fuera, una cantina de mala muerte con luces de neón parpadeantes, pero por dentro era un laberinto de habitaciones inmundas. Aquí es donde mantenían a las debutantes, las chicas más nuevas que aún tenían buena apariencia. El Rancho El Ángel. Esta es la ubicación más importante y aterradora, situado cerca de Purísima del Rincón, en los límites con Jalisco. Era una granja aislada, rodeada de bardas altas de adobe. Aquí enviaban a las mujeres que ya no eran rentables, a las enfermas, a las embarazadas o a las rebeldes. Fue aquí donde se encontró el cementerio clandestino principal. La Casa de San Juan de Dios, una propiedad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que usaban como punto de tránsito y lavado de dinero. A pesar de vivir del crimen, las hermanas, especialmente Delfina, querían verse como damas de sociedad. Se vestían con joyas pesadas, abrigos de piel, incluso en temporadas de calor, y perfumes caros para ocultar el olor a encierro de sus casas. En la sala principal de El Guadalajara de Noche, tenían un altar gigante a la Virgen de San Juan de los Lagos. Obligaban a las chicas secuestradas a rezar frente a él. Las hermanas creían genuinamente que si le daban una parte de las ganancias a la iglesia, Dios perdonaría sus pecados. Con respecto a la corrupción, ellas no se escondían.
El jefe de la policía local y el médico legista del pueblo eran clientes frecuentes y amigos personales. Recibían sobornos mensuales para ignorar los gritos y las denuncias de los vecinos. Pero, ¿cómo conseguían a sus víctimas? El método era el engaño. Las hermanas enviaban a Hermelindo, hijo de una de ellas, o a sus amantes, que fungían como pistoleros y choferes, a recorrer rancherías pobres de Guanajuato y los Altos de Jalisco. Buscaban un perfil específico: niñas y adolescentes entre los 12 y 16 años, campesinas sin educación, muchas veces descalzas, e hijas de familias numerosas que no podían alimentarlas. La promesa siempre era la misma: soy la madrina de una casa rica en León. Necesito una muchacha para que me ayude con la limpieza. Le pagaré bien y comerá carne todos los días. Los padres, con dolor pero con necesidad, entregaban a sus hijas. Al llegar a los burdeles, la realidad golpeaba. Les quitaban su ropa humilde, les daban vestidos provocativos y les decían: ahora me debes el pasaje, la comida y este vestido. No te vas hasta que me pagues. La deuda, por supuesto, era impagable. Catalina Ortega fue una joven campesina que fue reclutada con la promesa de trabajo doméstico, pero ella no era como las otras. Tenía una voluntad de hierro. A pesar de ser golpeada y hambreada, nunca dejó de memorizar las rutas, los horarios de los guardias y las caras de los clientes. Raquel Martínez fue otra víctima fundamental. Raquel había sido secuestrada siendo casi una niña. Vivió el horror durante años y fue testigo presencial de los asesinatos más brutales. Su testimonio fue vital para ubicar las fosas. Dentro de los muros de las Poquianchis, la vida humana no valía nada. Delfina y María de Jesús crearon un sistema de castigos medievales que aplicaban ante la menor provocación. Estas son algunas de sus torturas más recurrentes. La leña o el garrote. Usaban tablas de madera pesada o mangueras llenas de arena mojada. Golpeaban a las chicas, pero tenían cuidado de hacerlo en el torso o en la planta de los pies, para que las marcas no fueran visibles cuando estaban vestidas. El aislamiento. Una habitación sin ventanas, llena de ratas y excremento, donde las encerraban sin agua ni comida durante días. La suspensión. Colgaban a las chicas de las vigas del techo, atadas de los pulgares o de los cabellos, dejándolas pendular durante horas hasta que se desmayaban del dolor. Y por último, la comida. A menudo, las hermanas comían banquetes con pollo, mole, carne, frente a las chicas hambrientas, arrojándoles los huesos al suelo para que se pelearan por ellos como perros. Uno de los puntos más oscuros de esta historia era el destino de los bebés. Muchas chicas quedaban embarazadas, pero las Poquianchis no permitían que esto frenara el negocio. Practicaban abortos forzados con ganchos de tejer o golpes en el vientre. Si el bebé nacía, era ahogado o asfixiado inmediatamente y enterrado en el patio o arrojado a las letrinas. Pero para entender el sufrimiento de las víctimas, escucha algunos testimonios judiciales de lo que vivieron. Una de las chicas, apodada la Malquerida por las hermanas debido a su rebeldía, enfermó gravemente de una infección venérea no tratada. María de Jesús, al verla postrada en un catre sucio, gritó: «Esta inútil ya no produce, solo gasta aire». Según el testimonio de Raquel Martínez, en lugar de llamar a un médico, ordenaron a Hermelindo que la sacara al patio. Aún viva, febril y delirando, fue arrojada a una fosa recién cavada. Las otras chicas fueron obligadas a mirar mientras echaban tierra sobre ella. Sus gemidos se escucharon bajo la tierra durante minutos, hasta que se hizo el silencio. Otra chica intentó escapar saltando una barda, pero fue capturada por los perros de la finca. Delfina ordenó un castigo ejemplar frente a todas. La ataron a una silla y, con unas tijeras oxidadas, le cortaron el cabello al ras, arrancando pedazos de cuero cabelludo en el proceso. Luego, vertieron chile y vinagre en las heridas abiertas,
para que aprendan que aquí solo se sale con los pies por delante, sentenció Delfina. Pero el fin del reinado de terror llegó gracias a un descuido. En enero de 1964, en el burdel de San Francisco del Rincón, una de las puertas traseras quedó mal cerrada durante una noche de borrachera de los guardias. Catalina Ortega vio su oportunidad. No lo pensó dos veces. Descalza, corrió hacia la carretera. Caminó y se escondió entre los matorrales durante horas, hasta que, con mucha valentía, logró llegar a la ciudad de León, Guanajuato. Fue directamente a la comandancia de policía de León, no a la de San Francisco del Rincón, donde sabía que la policía estaba comprada. Al principio, el Ministerio Público no le creyó. Su historia sonaba demasiado macabra para ser real, pero Catalina mostró las cicatrices en su espalda y las marcas en sus muñecas. La policía estatal decidió investigar. El 14 de enero de 1964, un convoy policial rodeó el rancho El Ángel. Al entrar, los oficiales, hombres curtidos, vomitaron. El olor a muerte impregnaba las paredes. Encontraron a docenas de mujeres en estado esquelético, hacinadas en cuartos sin ventilación. Cuando interrogaron a las chicas, todas señalaron al patio trasero. Con picos y palas comenzaron a excavar. Primero apareció un brazo, luego un cráneo, luego un feto. El conteo oficial de cuerpos encontrados fue de 91, pero se estima que, a lo largo de 15 años de operación, asesinaron a más de 150 personas, entre mujeres, bebés y algunos clientes que causaron problemas. Y así, la noticia estalló. México estaba horrorizado. La prensa bautizó el caso como Las Poquianchis, un apodo que en realidad pertenecía a otro bar de la zona, pero que se les quedó a las hermanas por error mediático. Fueron trasladadas a la prisión de Guanajuato. La gente intentó lincharlas en el traslado. En los interrogatorios, Delfina se mantuvo altanera. Jamás pidió perdón. Decía frases como: esas muchachas eran mías, yo las compré. María de Jesús lloraba, no por remordimiento, sino por miedo a la cárcel. Tras un juicio largo y complejo, donde sus abogados intentaron alegar demencia, fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en el Código Penal de aquel entonces. No existía la cadena perpetua. La justicia divina o el karma llegó dentro de los muros de la prisión. Delfina González, la líder, murió en 1968, apenas 4 años después de su captura. Fue un accidente digno de una película de terror. En la cárcel de Irapuato, mientras caminaba por el patio, una cubeta llena de mezcla de cemento se soltó de una grúa de construcción desde un tercer piso. Le cayó directamente en la cabeza, matándola al instante. Muchos creen que no fue un accidente, sino una ejecución planeada por otros reos. Carmen murió en prisión años después, consumida por un cáncer doloroso, sola en su celda. María de Jesús cumplió gran parte de su condena. Murió vieja y decrépita dentro del sistema penitenciario, olvidada por el mundo. Y María Luisa, la única que sobrevivió a la condena, salió libre décadas después, siendo una anciana. Se dice que regresó a su pueblo, pero vivió como una indigente, repudiada por todos, hasta que murió en el anonimato total. Las propiedades fueron expropiadas y quedaron en ruinas. Hoy, en los terrenos de lo que fue el rancho El Ángel, dicen los lugareños que por las noches aún se escuchan llantos de bebés y súplicas de mujeres. El caso de las Poquianchis nos recuerda que el infierno está vacío y todos los demonios están aquí, a veces disfrazados de señoras respetables. Si este video te gustó, por favor suscríbete, dale un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría a seguir creciendo y a crear más contenido. Pero recuerda que el abismo no solo se alimenta de lo que ya existe, también quiere escuchar lo que tú has vivido. Si alguna vez experimentaste algo que desafía la lógica, envíame tu historia al correo en la descripción. Podría ser la próxima en ser contada.
Gracias por acompañarme una vez más en las profundidades del abismo.